¿Qué tal? Buena tarde, alumnas y alumnos. Pues esta vez vamos a revisar el estilo APA como un estándar para la redacción de trabajos académicos y me gustaría señalarles que además del estilo APA existen otras formas y estilos para la edición de trabajos académicos, algunos ya muy antiguos. Les menciono un par de ellos: el Manual de Estilo Chicago, publicado evidentemente por la Universidad de Chicago, que bueno, tiene también unas normas interesantes para la publicación. El formato de la Asociación de Lenguas Modernas de Estados Unidos, que en 2016 publicó su última versión y también es muy ágil y muy sencillo. Las normas Vancouver, que merecen una mención especial porque están relacionadas particularmente con el área de la medicina, dada la naturaleza de su trabajo. Colombia también ha elaborado un manual interesante a través del Instituto Colombiano de Normas y Técnicas de Certificación, que también son interesantes y regula pues desde la escritura interna hasta otros aspectos: el tipo de papel, el tipo de trabajo, en fin, varias cosas interesantes. Y el estilo Harvard, que es un estilo adicional que también utiliza el sistema de autores y años para la clasificación de bibliografía y que es muy interesante y que puede servir para desarrollar trabajos académicos. Estos estilos normalmente se parecen entre todos, pero al final son un estándar para la redacción de trabajos académicos. Tiene muchas ventajas. También quiero señalarles que las ventajas del sistema APA, como las conocemos, pues es un estándar preestablecido por la Asociación Americana de Psicología y que bueno, pues es en su generalidad el más común y era únicamente una norma válida desde su creación en 1929, me parece, para esta asociación. Pero al darse cuenta de la efectividad y de la eliminación de elementos distractores y que dispersaban la atención de los lectores, se fue adoptando por otras instituciones al grado que hoy, bueno, pues es una norma oficial para este esquema. ¿Dónde se deriva? ¿Dónde podemos consultar las normas APA? Bueno, pues las normas APA han ido mejorando particularmente durante el desarrollo de su génesis y finalmente ya hay un manual que se establece. Hoy es fácilmente consultable desde internet y bueno, cada determinado tiempo se va actualizando, además incorporando lo que hoy es la tecnología informática, y eso permite además hacer una actualización muy rápida y también incorporar la publicación en estilos, en medios digitales de los trabajos de investigación. Cada año, bueno, pues se editan diferentes manuales, pero finalmente muchos de estos manuales que emiten las universidades están basados en las normas APA. Es decir, hay una suerte de bajada de lo que establece APA y se vacía a varios manuales. Sin embargo, la Asociación Americana de Psicología, bueno, pues ya tiene varias ediciones. Se usan para varias cosas. En primer lugar, para hacer normas o referencias, para desarrollar forma y fondo de los trabajos, y por eso en el documento de texto de esta semana les dejé algunas de las indicaciones principales de las normas. Hay varias cosas que van ligadas con el tipo de norma que me gustaría compartir con ustedes y vamos a partir de una que es muy interesante. En primer lugar, tener una buena ortografía. Es muy importante que a la hora de desarrollar su trabajo académico lo desarrollemos con una buena ortografía. ¿Por qué? Porque en el área académica particularmente es muy importante entender que escribir de una forma correcta aumenta las oportunidades de lectura de nuestro trabajo y mejora la imagen que le estamos dando al mismo. Si alguien comete errores ortográficos y los tiene que presentar a través de un documento, esto deja muy mal puestos a los estudiantes y nos genera varias condiciones. Si logramos una buena ortografía que después podemos vaciar a un formato estandarizado como son las normas APA, bueno, pues tiene varias ventajas. La primera de ellas es que muestra el orden mental de quienes esté escribiendo. Es decir, en la escritura se ve cómo hemos desarrollado nuestro trabajo y cómo hemos llegado hasta él. Es decir, si partimos de lo más a lo menos, una estructura mental adecuada nos tiene que permitir desarrollar un escrito adecuado. No perdamos de vista que el texto académico, el documento que presentemos como el que han estado ustedes elaborando, pues es el resumen de un gran bagaje cultural, científico y académico que han logrado plasmar en eso. Si ahí tenemos errores, nos evidencia que durante el proceso algo falló y no estuvo muy bien cuidado. La segunda ventaja es que otorga un carácter profesional, es decir, si escribimos con las palabras adecuadas, particularmente en el idioma español, donde tenemos un amplio repertorio de palabras, podemos emplear aquellas que son específicamente útiles para aquello que queremos decir. Es decir,
si logramos elaborar una buena ortografía con un carácter profesional, tenemos una estructura muy ordenada y damos seriedad y confiabilidad. Cuando escribimos con una adecuada ortografía, también mostramos el trato que les damos a los demás. Hay quien dice que escribir una falta de ortografía es como decir una grosería en el lenguaje común. Ahora que está de moda la escritura en medios electrónicos, pues a veces la brevedad y la importancia de desarrollar rápidamente un texto, pues como que no nos permite cuidar eso. Sin embargo, hay que procurar que quien reciba nuestro mensaje lo pueda entender con corrección y no lo ofendamos con nuestra insensibilidad. En un buen trabajo académico desarrollado con una excelente ortografía también sirve de ejemplo para otros trabajos, es decir, no difundir errores ayuda a preservar la lengua en español y además nos brinda seguridad. Cuando tenemos problemas para expresarnos de manera real, escribir nos facilita mucho el tema. En cambio, el hablar muchas veces no podemos regresar el tiempo, pero en lo general cuando escribimos podemos revisar, leer y releer aquello que tenemos para poder llegar a un aspecto muy importante que es la redacción y lo confiable de un documento. ¿Qué consejos les doy para que puedan ocuparse de las normas APA y dejar de lado esa preocupación de si estamos citando correctamente, si no estamos citando correctamente, dónde estamos? Bueno, cuando estamos empezando a elaborar una tesis, la verdad es que llegar al formato adecuado se puede convertir en un dolor de cabeza. Sí es un problema, sí nos genera complicaciones y sí tenemos muchas dudas que a veces la forma nos ocupa tanto que dejamos el fondo de lado y entonces empezamos a tener complicaciones en el desarrollo de nuestro trabajo académico. ¿Qué creo que tenemos que hacer? Bueno, primero conocer el manual APA, es decir, yo les pediría que lo descargaran a partir de sus fuentes electrónicas y que revisaran. Yo creo que es una inversión que vale la pena hacer. Ahí el manual original me parece que tiene algún costo. Yo les recomiendo que lo compren, sobre todo a este nivel de estudios, cuando están ustedes en un posgrado. Es muy importante que nos apeguemos a la norma y que finalmente, quizá no en todos nuestros trabajos, pero sí en aquellos que reflejan una investigación, un trabajo de calidad, procuren tener el apego a la norma. Hay varias cosas. En primer lugar, yo les pediría que empezaran a desarrollar su tesis y fueran apegándolo inmediatamente al formato APA, al menos en lo general. Es decir, vamos a ver el formato del escrito, es decir, el tipo de papel, fuente, tamaño de letra, interlineado, alineación de textos, sangrías, márgenes y numeración. Estos elementos son muy importantes que los consideren desde la configuración inicial. De esta manera se van a evitar el tener que regresar a ellos para darles forma. Es decir, conforme lo vayan desarrollando, estos son estrictamente, se pueden configurar rápidamente en la computadora, pueden determinar a través de plantillas esto y resulta muy fácil. Word tiene un estilo de redacción APA muy avanzado, quizá no el óptimo porque entendamos que está siempre en inglés y luego traducido al español, pero podemos buscar la plantilla APA en Word y nos facilita mucho. Se los describo, ustedes lo van a ver rápidamente en el texto. El papel, tamaño carta, es decir, 21.6 centímetros por 28 centímetros, milímetros más, milímetros menos. Las fuentes y los tamaños adecuadamente aceptados en el formato APA. Times New Roman, Computer, Calibri, Arial y Lucida Sans es lo más común. Interlineado de 2 puntos, sin espacio entre párrafos. Esto es muy importante. Normalmente hacemos nuestros párrafos y le damos 2 espacios para poder desarrollar el siguiente. No deben de llevar. ¿Cómo debe ir? Alineado a la izquierda sin justificar. Todos, y me incluyo, tenemos la tendencia a justificarlo porque se ve más bonito, aunque no es lo ideal. Esto tiene un sentido de facilitar la lectura y de cansar menos a nuestro lector. Las sangrías, los márgenes de 1 pulgada por cada lado, eso es importante. A medida que vayan escribiendo, vayan revisando si la configuración de su formato no ha cambiado. Pues cuando vamos metiendo citas y vamos haciendo otro tipo de inserciones gráficos dentro de nuestro documento, a veces vienen con otro tipo de letra y luego el formato se trastorna y ya no nos da las mismas condiciones. A veces de tanto estarlo viendo, lo pasamos por desapercibido y es importante que no regresemos. Es muy importante que revisen el formato de los títulos, pues finalmente son la primera percepción de nuestro trabajo, las tablas, las figuras que vamos insertando, sí, dónde llevan el título, dónde no lo llevan, en fin, eso es muy importante. El texto de las figuras, si es que vamos a insertar gráficos, cómo se enumeran, dónde va letra cursiva, dónde van letras normales, eso es muy importante. Eso es estrictamente en cuanto a la forma.
En cuanto al fondo, empezamos con la citación y la referenciación, dos cosas que son siempre el dolor de cabeza y que luego se convierten en escándalos, incluso nacionales, como el tema de los plagios. Lo que más nos complica en esto es saber hasta dónde estoy basándome en un trabajo para poder desarrollar el propio. Esto es muy importante, reconocer el crédito y no apropiarse del trabajo que alguien más está haciendo. Entonces es muy importante. Vamos a ver, es normal que quien está por primera vez elaborando una tesis, en el caso de ustedes será la segunda o en ocasiones la primera tesis, ¿cómo nos vamos guiando para no perdernos entre los múltiples modos de citación y referenciación? Es muy importante que ustedes primero revisen, tengan toda la información o todos los documentos sobre los cuales van a basar su investigación. Ya que los tengan todos, ahora sí, revisen a ver qué es lo que tienen ustedes que hacer. ¿Tengo que citar o tengo que referenciar? Es muy importante que las citas y las referencias se apeguen según sea el uso que le vayan a dar. Por ejemplo, si quieren citar y referenciar algún libro en físico, hay que anotar haciendo la consideración el tema de una cita va autor, año, número de página. Y si es referencia bibliográfica, el año, el título del libro. Y si vamos a realizar otro tipo de referencias, es muy importante que distingamos dentro del manual APA a ver cómo voy a hacer las referencias. Van entre paréntesis, no van entre paréntesis, se referencian al final del documento, ya no se utiliza el final de la página. Estas condiciones de qué se hacía antes y qué no se hace ahora es muy fácil de que las encuentren en un comparativo de las normas APA que está disponible y vean, antes se hacía de esta manera, hoy se hace de esta manera. Es decir, hay diferentes maneras, pero tampoco se trata de que se compliquen mucho, y les reitero lo que es más importante, que no pierdan el sentido de darle forma descuidando el fondo. El fondo ya lo tienen ustedes muy trabajado y es lo que paulatinamente hemos ido haciendo durante las sesiones anteriores. Ya tienen ustedes su problema de investigación, su hipótesis, su índice tentativo, todo esto que han desarrollado queda muy bien. Ahora se trata de meterlo en este formato. También es importante que vayan ustedes revisando una ventaja que da el parafraseo, es decir, incluir las citas, pues me queda claro que es una obligación, pero a través de la citación indirecta vale la pena aclarar que podemos evitar extraer de modo literal el texto y señalar, coincido con la idea del autor fulano que señala tal hipótesis, o es factible coincidir con el pensamiento general del autor fulano que defendía su postura respecto de tal punto. De esa manera no tienen ustedes que hacer una citación, sino simplemente un parafraseo o acompañar de alguna manera el pensamiento de alguien que les sirvió de fuente. Una manera de evitar, les decía, el plagio que se ha vuelto tan famoso, bueno, pues es este estilo, incluso redactar el texto con propias palabras, muy importante, y hay muchos software antiplagio que nos permiten revisar si se extrajo literalmente de una parte y se pegó a la otra, y eso es muy importante. También algo que considero que tienen ustedes que revisar es darse libertad en su investigación. Ustedes no se pierdan de vista, son el centro de esta investigación y son quienes le están dando formato a un problema que han identificado, se han propuesto resolver, para el cual han creado una hipótesis tentativa y para el que además están obteniendo el respaldo de un documento, de un medio de recolección de información que ya me lo hicieron esta semana, ya me lo están presentando. Es decir, el trabajo es suyo. Y como el trabajo es suyo, ustedes tienen la posibilidad de expresar lo que ustedes están encontrando. Aquí se apela desde luego a la ética científica, a la ética profesional y a su capacidad de investigar. ¿Qué debemos hacer y cómo podemos apoyarnos para fortalecer este trabajo que ya vienen ustedes desarrollando? Bueno, pues hay muchos correctores de estilo. Es decir, ya pueden hay muchos software que nos permiten revisar manualmente nuestro trabajo, y también es importante un ejercicio de colaboración en el que ustedes pueden compartir con alguien lo que van avanzando de su documento, particularmente si es alguien que conoce de la profesión a la que ustedes se refieren, y eso nos va a permitir ir desahogándonos para centrarnos en la investigación y no tener que preocuparnos tanto por el estilo. Yo sé que es complicado, particularmente al inicio de la actividad de investigación, porque bueno, pues queremos ocuparnos de todo, pero si son investigaciones muy profundas como algunas de las que ustedes están proponiendo, pues yo creo que lo más importante es que ustedes se concentren en obtener su información, procesarla de manera adecuada y entonces ya posteriormente ir basándose en el apoyo de alguien para poder desarrollar un estilo académico adecuado.
Pero hay algo que también es muy importante. Ustedes, al igual que con cualquier otra actividad, lo más importante es que empiecen a practicar. Creo que las ventajas de utilizar el formato APA es que le da un orden al texto, eso es muy importante, que todas las personas lo puedan entender, que facilite tanto la escritura como la lectura de nuestros trabajos y que además ayuda a hacer algo que es muy importante dentro de la ética profesional, les decía hace un momento, que ustedes le den crédito a otros autores cuando están tomando ideas o pretensiones de otros investigadores. Son aceptadas mundialmente, es decir, su trabajo puede trascender más allá de lo que ustedes están desarrollando y bueno, pues que no existen, la otra ventaja es que existen muchas plantillas para poder desarrollar el formato APA, es decir, no tienen ustedes que inventar nada, no tienen ustedes que ocuparse de cosas que están lejos de su alcance, porque además, insisto, muchas de estas herramientas son muy accesibles. Porque es muy importante, recapitulando un poco para empezar a cerrar. Bueno, pues en los últimos 10 años particularmente, la cantidad de producción académica que se ha generado a partir de el desarrollo de la educación y de su extensión hacia otros sectores antes no tocados, pues facilita que muchas personas sean capaces de producir conocimiento. Y esta producción de conocimiento inevitablemente lleva a la redacción de documentos. Hablamos de tesis, hablamos de artículos, hablamos incluso de papers, es decir, de documentos mucho más pequeños, de artículos científicos e incluso les decía ya lo más grande, pues una tesis, que no es otra cosa más que el compendio de diferentes escritos científicos. Sabiendo que la objetividad y la subjetividad son dos cosas que deben atenderse desde la perspectiva de la redacción de documento científico, es muy importante estandarizar. De ahí que el uso de normas que nos unifiquen la manera de presentar un documento permite hacer el análisis y desde luego el juicio de valor de cada uno de los documentos. Esto es un problema, sí, sí, la verdad es que no todos tenemos los talentos como para desarrollar investigaciones y mucho menos para tener que desarrollarlos, se vuelve complicado, pero creo que es muy importante que ustedes vayan teniendo en cuenta cómo es que nos va con el tema de las normas APA. ¿Vale la pena tomar un taller? ¿Vale la pena tomar un tutorial? Mi percepción es que sí. Lo que ustedes aprendan en el desarrollo de productos académicos les puede servir, además de aplicarlos en sus propios documentos, también para poder intercambiar conocimientos y en algún momento, y hay que decirlo con toda la claridad, les permite obtener un ingreso a partir de la revisión de trabajos académicos y de la aplicación adecuada de normas APA. Les decía hace unos momentos también que es importante que se busquen correctores de estilo a la hora de elaborar sus tesis. Cuando uno revisa tesis y tiene la oportunidad de hacerlo, muchas veces alguien tiene que revisar la forma. Revisar la forma de las tesis a veces resulta un ejercicio muy interesante y que además está bien pagado. No todo el mundo lo sabe y es indispensable que tengamos estas condiciones y que valoremos las ventajas de las normas APA. Yo cierro esta parte, esta intervención, reiterándoles que sus trabajos hagan todo lo posible para pegarlos a la norma APA que les estoy proponiendo. Acérquense, si tienen cualquier duda, lo vamos comentando. No se preocupen, ahí hay algún tema en la ponderación de las calificaciones. Creo que todos en lo general van bien y tengan tranquilidad de que eso no va a ser un problema. Estarán adecuadamente evaluados sus trabajos como deben de ser en proporción de lo que me han estado ustedes proporcionando. Yo les agradezco mucho su atención y les reitero la disposición a que sigamos trabajando, invitándolos desde luego a que revisen muy bien el documento de texto de esta semana. No recuerdo si es la última versión la que les compartí de las normas APA, pero en lo general les resulta muy útil para la elaboración de su trabajo y espero que así lo consideren. Les aprecio mucho el tiempo y la dedicación que le dan a este ejercicio. Que tengan una excelente semana.